Muy buenas tardes. Como le fue notificado en su convocatoria, tiene una primera presentación, 5 minutos, lo cual lo podemos ampliar a 2 minutos más si usted, por supuesto, desea utilizar para concluir de mejor manera su plan de trabajo. Luego viene una fase de pregunta y respuesta en el cual usted va a tener un máximo de 3 minutos para poder responder cualquier interrogante. Usted puede medir sus tiempos, acá hay un cronómetro para que usted lo pueda ir viendo y pues vamos a ser respetuosos de los tiempos por efectos de la agenda, así que le concedo el uso de la palabra. Muy amable señora presidenta, señores decanos, comisionados en general. Mi nombre es Marco Antonio Villeda Sandoval. Creo que ya se tiene conocimiento de mi expediente y de mi hoja de vida. Solo he de decir que he sido un servidor público toda mi vida. Tengo 35 años de estar ejerciendo un cargo público como juez independiente, pero también como jurista y ahora como ustedes saben, como ministro de Gobernación. Hoy comparezco ante ustedes a presentarles un plan concreto, un plan medible y con plazos definidos que hoy vengo a proponer ante esta comisión. Propongo, en resumen, un ministerio público moderno, un ministerio público con visión de futuro, que investigue, como debe ser, con independencia, pero que además persiga con estrategia, proteja a la víctima con dignidad, porque en mi calidad de candidato a fiscal general no vengo a continuar lo que está mal, y créanme que sé lo que está mal, porque lo he vivido desde adentro del Estado, en principio como parte de la Judicatura y ahora como parte del Ministerio de Gobernación. Vengo a proponer soluciones, cuestiones medibles y a hacer conciencia de la situación actual del Ministerio Público para reconocer los errores y los problemas que hay, para poder enfrentarlos y poder proponer soluciones concretas. Como ustedes pueden ver en las diapositivas, pretendemos, en este caso, tener un ministerio público que ejerza su función sin sesgos de ninguna naturaleza, con resultados medibles y con la debida protección a la víctima, que tiene que ser la razón de ser del Ministerio Público. Requerimos un Ministerio Público que tenga dirección, que tenga control sobre las actuaciones de los fiscales, pero también que tenga resultados concretos y medibles. Una ley o una persecución penal que se aplique de igual manera para todos y no de manera selectiva. Dentro de la política criminal que se propone en este plan, tenemos en primer lugar que priorizar aquellos fenómenos delictivos que impactan directamente a la sociedad en principio, pero también aquellos fenómenos delictivos que se repiten con mayor frecuencia y que de alguna manera terminan afectando las actividades diarias de los ciudadanos. Necesitamos también generar una persecución basada en evidencia, porque en eso reside la objetividad con la que el Ministerio Público tiene que actuar. Nosotros no podemos seguir pretendiendo que las acciones del Ministerio Público sigan situándose a partir de denuncias de ciudadanos anónimos. El Ministerio Público tiene que ser un ente eminentemente técnico, objetivo e imparcial, cuyo único norte, cuyo único camino, en realidad, sea la evidencia. Y para eso también necesitamos generar en las fiscalías lineamientos técnicos homogéneos para que todas las fiscalías tengan un estándar de actuación o de tramitación de los casos más o menos parecido, aunque entendemos que Guatemala tiene realidades distintas y tiene regiones que son particularmente distintas y no se parecen unas a otras. Pero más allá de esas diferencias que pudieran existir al interior del país, los procesos de conocimiento, tramitación, procesamiento de escena del crimen
tienen que estar estandarizados. Todos tienen que partir de una misma forma de actuar, de una misma brújula ética, y en ese sentido tenemos que, como dice en el plan, tener lineamientos técnicos homogéneos. Nuestro modelo de gestión requiere una estandarización de los procesos, como lo he mencionado anteriormente, y también tener un tablero de control por fiscalías para medir los resultados de cada fiscalía y cómo esto va impactando positivamente en la vida de las personas. También necesitamos tener una mayor supervisión sobre los actos que realizan los fiscales dentro de su función, y también tener un control de calidad para ver si efectivamente las investigaciones que se están desarrollando y los casos que se están presentando ante los tribunales están teniendo resultados positivos. Porque no solo se trata de judicializar, se trata de judicializar con la suficiente evidencia para tener la suficiente cantidad de sentencias condenatorias que nos permitan establecer si lo que estamos haciendo tiene éxito por un lado e impacto por otro. La estructura operativa de este plan de trabajo requiere, en consecuencia, 4 elementos claves. Una dirección y control de la persecución penal, que va por el lado de priorizar, como decía en un principio, casos en razón de su impacto y en razón del riesgo que representa para la sociedad. Una estandarización y control de las decisiones, y también modernizar las capacidades técnicas, analíticas y probatorias del Ministerio Público. Esto pasa por, obviamente, modernizar la unidad de métodos especiales, que es la encargada de realizar las escuchas telefónicas. En el año 2009, recuerdo que cuando yo fui parte de esta implementación de este método especial de investigación, se tenía la capacidad para intervenir 150 teléfonos en ese momento. Esa capacidad fue aumentando, y cuando yo dejé de ir a hacer las supervisiones a la unidad de métodos especiales, tenía la capacidad aproximadamente de poder interceptar al mismo tiempo 800 teléfonos. Esto entiendo que ha ido superándose poco a poco, que tenemos que hacer un análisis de cuánta capacidad tiene ahora la unidad de métodos especiales y mejorar y mantener el software que permite ese método especial de investigación. Esto no supone un aumento en el presupuesto del Ministerio Público, porque ya la Ley de Extinción de Dominio establece un rubro determinado del dinero que se extingue para poder implementar y mejorar. Muchas gracias, el tiempo se le ha terminado. Vamos a continuar con la segunda fase de preguntas y respuestas, para lo cual le voy a conceder la palabra al decano Cordón. Gracias, señora Presidente. Magíster Vidal Sandoval, buenas tardes. En el tiempo que tenemos de respuesta, yo le pediría que terminara su plan de trabajo. Lo mencionó y está ahí. Quisiera que ahondara en un tema, pues su hoja de vida lo refleja, pero más que eso, el plan de trabajo lo contiene. Aquí en esta comisión, a partir de las entrevistas con otros candidatos y candidatas, se ha hablado ya de la extinción de dominio, con puntos de vista distintos, diría yo, pero sí refiero y destaco que, digamos, desde mi lectura, que en su plan de trabajo usted habla de reestructurar y reforzar la extinción de dominio. Me gustaría mucho ahondar en este tema, que usted nos diga qué reestructuración conlleva y cómo reforzar lo que ya existe. Gracias. Mire, gracias, doctor, por la pregunta. La extinción de dominio es una herramienta jurídica que se creó en el año 2011 que en un principio dio magníficos resultados. Pudimos impactar estructuras criminales muy sólidas a partir de atacarlas en su fuente de financiamiento. De hecho, una de las 7 fincas que extinguimos en un principio en el año 2012 es donde actualmente pretendemos construir la cárcel de máxima seguridad. Se le extinguió a una persona vinculada a temas de narcotráfico y que fue extraditada a Estados Unidos, donde está cumpliendo una pena de 25 años de prisión. Y así fuimos impactando varias estructuras criminales. Había un equipo muy sólido en la Fiscalía de Extinción de Dominio que eventualmente fue desmantelado. Yo quiero hacer una reflexión acá con ustedes, señores comisionados. ¿Desde hace cuánto no escuchamos que haya una investigación sólida y que impacte a estructuras criminales en sus finanzas? Porque aquí también el enfoque de investigación penal no tiene que estar solo dirigido a la persona.
Nosotros podemos encarcelar al cabecilla, pero con eso no es suficiente para desarticular a las organizaciones criminales. Nosotros las tenemos que impactar en sus mecanismos de financiamiento. La razón de ser y lo que permite que estas estructuras criminales sigan operando es el dinero, la enorme fortuna que producen a partir de actividades ilícitas, y sobre eso nos tenemos que concentrar. Lamentablemente se ha desarticulado por completo la unidad de extinción de dominio, la Fiscalía de Extinción de Dominio, y ahora no ven ustedes investigaciones de gran calado. Lo que últimamente terminó haciendo la Fiscalía de Extinción de Dominio fue extinguiendo camiones viejos que traían contrabando de la frontera con México o de la frontera con Belice. En eso ha terminado la Fiscalía de Extinción de Dominio, y es donde yo propongo que nos debemos de concentrar para reestructurarla por un lado y para que volvamos a impactar a las organizaciones criminales en esas finanzas que les permiten operar. Gracias. Muchas gracias, decano Aragón. Muchas gracias. Buenos días, señor ministro. Como usted sabe, el cargo del fiscal, de conformidad con su ley orgánica, tiene un blindaje especial en atención a las situaciones muy específicas para la remoción del cargo. De usted asumir como fiscal, gozaría de esa misma prerrogativa. Mi pregunta es, con esas herramientas, y tengo que hacer la pregunta, usted es del círculo de confianza del Ejecutivo, forma parte del Ejecutivo, pero asumiendo el cargo y con esas herramientas que la ley le da, usted mantendrá siempre esa independencia y obviamente realizará la persecución penal objetivamente y en base a evidencia en casos que pudiesen implicar anteriores como la actual administración. Gracias, doctor. Doctor, mire, bueno, yo creo que decir que soy del círculo de confianza creo que es muy aventurado. No soy del círculo de confianza, pero sí ejerzo un cargo importante en el Ejecutivo, he de decirlo. Yo no conocía al presidente Arévalo de antes, lo conocí el día que me llamó a su oficina para proponerme que me hiciera cargo del Ministerio de Gobernación. Y es que yo no vengo del mundo de la política, yo vengo del mundo de la judicatura. Yo antes de ser ministro fui juez durante 30 años y creo que durante esos 30 años quedó clara mi actuación como una persona o como un juez independiente. Nunca puede usted ver en mi hoja de vida que yo haya estado sesgado hacia un grupo de poder u otro. Eso a la larga me terminó pasando la factura porque me condenó básicamente al ostracismo profesional. No pude avanzar en mi carrera más del lugar a donde llegué, porque lógicamente una persona como yo, que es muy independiente, no le conviene a nadie. Y lo mejor es marginarlo y condenarlo al ostracismo profesional. Lo que sí le puedo decir es que en caso de que yo terminara siendo nombrado como fiscal general, mi lealtad está únicamente con la Constitución, pero sobre todo con las víctimas del delito. Más allá de eso no puedo tener lealtad con nadie más, y en todo caso yo respeto mucho al señor presidente, trabajo con él, pero en este caso yo sí tengo que hacer uso del principio de ingratitud. El cargo lo exige porque uno de los errores de las últimas administraciones del Ministerio Público, creo yo, es que ha estado demasiado supeditada al poder. O ha estado supeditada al poder, o ha estado completamente enfrentada al poder. Y ninguna de las dos cosas son buenas, porque el Ministerio Público tiene que cumplir una función de objetividad. El Ministerio Público no puede seguir siendo un actor político dentro de la vida del país, ni tampoco el Ministerio Público puede andar jugando a ser el partido de la oposición en este ámbito nacional. Tiene una función concreta y creo que en ese ámbito hay que actuar. La independencia del fiscal no solo tiene que ser una independencia establecida en la ley ni una independencia declarativa, es una independencia que hay que ejercer en la realidad. Solo brevemente, yo me refería justamente a administración anterior y actual, porque obviamente la administración conlleva una serie de cargos, ¿verdad? No uno en específico. Y solo rápidamente, como usted habla de estructuras criminales y en su experiencia ahora como ministro, ¿se cuenta con un diagrama y de estructuras identificadas por regiones? Y si es así, ¿cómo se puede fortalecer eso? Sí, de hecho, nosotros hacemos mucho trabajo y tenemos mucha comunicación con la Dirección de Inteligencia Civil,
y con muchas agencias de seguridad de los Estados Unidos que colaboran con nosotros, con los que hemos hecho un mapeo general de cuáles son las estructuras criminales que hay en todo el país y cómo operan. Termino con esto, doctor, disculpe, pero para impactarlas y para enfrentarlas se necesita una comunicación constante entre el Ministerio Público y, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación. El socio natural del Ministerio de Gobernación es el fiscal general y viceversa, y no puede existir ese divorcio. Es muy azaroso trabajar de esa manera, y los que terminan siendo impactados y los que terminan siendo víctimas de esta, digamos, disfuncionalidad son los ciudadanos del país. Muchas gracias, señora secretaria. La pregunta en este caso, buenas tardes, sería respecto a la coordinación interinstitucional y sobre su experiencia al respecto, ¿cómo fortalecería ya en su función como fiscal general? Gracias, doctora. La verdad es que yo se lo puedo decir, se lo puedo contestar desde la experiencia que estoy viviendo actualmente, y se lo acababa de comentar el doctor Aragón Solé, perdón. Es bastante difícil implementar una estrategia de seguridad si no se tiene una comunicación fluida con el Ministerio Público. De hecho, como parte de mi plan de trabajo, yo propongo de que efectivamente, no obstante que hay una independencia entre las distintas instituciones, haya unas mesas técnicas permanentes entre la policía, el sistema penitenciario, la Dirección de Inteligencia Civil y el Ministerio Público, para que hayan protocolos conjuntos y que también haya un intercambio seguro y trazable de la información. Coordinar, hay que entender que no es subordinarse. Esta diferencia yo la he vivido dentro del Ministerio de Gobernación, porque aún con las diferencias que hay ahora, en ciertos niveles se coordina con los fiscales, con fiscales del Ministerio Público que tienen clara cuál es su función, son fiscales de carrera y entienden que esto va más allá de cualquier diferencia política o ideológica que pueda haber entre las instituciones. Pero yo creo que no podemos continuar con este enfrentamiento otros 4 años más, porque al final los que terminan siendo perjudicados son los ciudadanos de a pie que sufren los embates de estos grupos de criminalidad. Muchas gracias. Por el orden voy a tomar yo la palabra ahorita para hacerle una pregunta. ¿Cómo evitará usted que la persecución penal sea utilizada como herramienta de retaliación política o de manipulación del conflicto social? Gracias, señora presidenta. Mire, aquí no pueden seguir existiendo péndulos. El péndulo o la oscilación del péndulo va a destruir este país. Y no es función del Ministerio Público servir de herramienta punitiva para ningún sector. El Ministerio Público, precisamente creo que uno de los retos del futuro fiscal general es precisamente enfocarse en la persecución penal basada en evidencia, en investigación comprobable y abstraer al Ministerio Público de cualquier grupo de interés político, económico, yo qué sé, de los que puedan existir, que lo quieran utilizar precisamente para efectos de retaliación. Esto no nos ha llevado a ningún lugar. Realmente esto ha polarizado a la sociedad, hemos tensado la cuerda de la legalidad más allá de lo conveniente, y esta situación no puede continuar. Por eso es que el Ministerio Público tiene que tener protocolos donde se hagan medibles sus resultados, donde se establezca claramente cuál es la evidencia a partir de la cual basa los procesos que inicia, pero sobre todo, y creo que esto es muy importante decirlo también, tenemos ya que terminar con esa permanente situación de mantener en reserva los casos penales. La reserva se creó para evitar que cuando se estuviera investigando grupos criminales, no se filtrara información a otros coimputados mientras se les terminaba de investigar y se terminaba de determinar su responsabilidad penal. Pero últimamente casi que la reserva ha sido una constante dentro de los procesos penales. Y eso nos regresa casi a los años 80, donde el antiguo sistema inquisitivo que teníamos como forma de procesamiento penal obligaba a que todos los casos se tramitaran en reserva, en secreto, y eso promovía no solo la arbitrariedad, la arbitrariedad de criterios,
no generaba transparencia de cara a la población, y la justicia necesita ser transparente, necesita que pueda ser fiscalizada por la población. De hecho, muchos dicen que en nuestro nuevo sistema penal, que empezó a regir en el año 1992, que dicen que solo la parte del debate es pública. El sentido original de la reforma procesal penal no fue esa. De hecho, a la mayoría de juzgados de primera instancia, que son los juzgados de control de garantía, se les readecuaron salas de audiencias porque se entendía que la justicia tenía que ser transparente. La justicia no podía seguirse manejando en secreto, y nosotros tenemos que volver a ese sentido original del proceso penal. Las audiencias tienen que ser transparentes, se tiene que establecer claramente cuáles son las pruebas con las cuales se está iniciando una persecución penal, y que la población pueda ver claramente y fiscalizar la actuación de los jueces, fiscales y abogados defensores. Muchas gracias, decano Lepe. Muchas gracias, señora Presidente. Maestro Villeda, gusto en saludarle. Acá en la comisión se han presentado algunas audiencias, entre ellas de grupos de víctimas del conflicto armado o guerra interna. Y también recientemente algún candidato que ha mencionado o ha confirmado, según su visión, el debilitamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos. En ese contexto, me gustaría saber cuál es su visión o qué políticas institucionales considera implementar para mejorar el acceso a la justicia y el acompañamiento a las víctimas, y su visión, si se puede, en el tiempo que le da, sobre las fiscalías especializadas. Aquí hay varias fiscalías que han sido desmanteladas prácticamente. Una de ellas es la Fiscalía de Derechos Humanos. Es una fiscalía que nuevamente tiene que ser reforzada, y se le tiene que dar cierta autonomía, creo yo, para que pueda investigar pues, los abusos que se puedan haber generado producto del conflicto armado, por un lado, pero también cuestiones relacionadas con derechos humanos, con violaciones a derechos humanos en cualquier ámbito de la vida diaria del país. Creo que no abona a la paz social generar un manto de impunidad para este tipo de situaciones. Creo que son cosas que deben ser investigadas, eventualmente tienen que ser presentadas ante un tribunal y dilucidadas ante los órganos legales correspondientes. Sé que a veces son situaciones muy dolorosas, muchos no quisiéramos escarbar en nuestro pasado y quisiéramos pues cerrar ciertas puertas para continuar, pero es difícil continuar cuando todavía hay heridas abiertas, cuando todavía no se ha generado, digamos, no se le ha dado respuesta a las víctimas y no se han hecho las investigaciones que lleven a establecer quiénes son los responsables de las violaciones a derechos humanos. La Fiscalía de Derechos Humanos, al igual como otras fiscalías especiales, creo que hay que reestructurarlas, hay que hacer un análisis basado en los resultados que estas fiscalías han generado para poder determinar quiénes son las personas más adecuadas para hacerse cargo de esas fiscalías, y en todo caso reforzarlas si es que se necesita eso para que las investigaciones avancen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Maldonado. Gracias, buenos días, licenciado Villeda. Entre su plan de trabajo, punto tercero, habla de fortalecer las fiscalías en el interior, con supervisión efectiva y estándares mínimos. Dentro de este plan, para desarrollar un poco, buscando el acceso a la justicia, conociendo la multiculturalidad de Guatemala y el diferente uso de diferentes idiomas, ¿qué planes se tiene para que las personas tengan realmente ese acceso, esa confianza al Ministerio Público de acercarse en las fiscalías? Porque si bien actualmente por no ser alguna presencia física en los municipios, entiendo que no alcanza esos estándares realmente de acceso a las personas. Quisiera saber su opinión, por favor. Mire, aquí se ha hablado de que el Ministerio Público ha
logrado cobertura en casi todos los municipios del país, lo cual me parece positivo. Ahora tenemos que ver cuál ha sido el impacto de esta cobertura en el interior del país. Yo propongo, como una forma de dignificar y atender a la víctima, de crear oficinas de atención permanente en todas las fiscalías distritales, por lo menos en un principio. Por el otro lado, analizar también cuál es el impacto de esta cobertura, porque si usted lo analiza, el Ministerio Público de Guatemala solo judicializa el 6% de todas las denuncias que llegan a la Fiscalía. Y de ese 6% habría que analizar cuántas sentencias condenatorias obtienen. Ese 6% es el diagnóstico más honesto que hay de la gestión actual del Ministerio Público, porque es la cifra más baja de judicialización de casos en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es posible que si tenemos ya ahora una cobertura nacional, el índice de judicialización de casos sea el más bajo y el índice de casos desestimados sea el más alto de Latinoamérica? Es que eso es un contrasentido. Necesitamos, obviamente, que los fiscales regionales también tengan un control más efectivo sobre los fiscales distritales del interior, que la supervisión del Ministerio Público también se refuerce, porque yo durante muchos años ejercí como juez en el interior del país y me llegaban innumerables denuncias de corrupción a lo interno de las fiscalías del Ministerio Público. Eso hay que controlarlo. Entonces, cuando volvemos a analizar otra vez ese famoso 6% de judicialización de casos, lo que nos hace entender ese porcentaje es que esa es la respuesta que el Ministerio Público le da a las víctimas. O sea, de cada 100 víctimas, el Ministerio Público solo lleva a los tribunales 6 denuncias nada más. De 100 denuncias solo lleva 6. Tenemos que mejorar eso. Parte de mi plan de trabajo es que también, con base en esos resultados medibles, podamos ir aumentando esa cantidad de judicialización de casos y disminuyendo la cantidad de casos desestimados, sugiriendo que se vaya aumentando la judicialización de casos basados no en demagogia, sino que en una posibilidad concreta de que podamos ir aumentando en un 5% cada año la judicialización de casos o de denuncias que llegan a la Fiscalía, para que al final de los 4 años ya tengamos por lo menos un 20% de casos judicializados del total de denuncias que se plantean en las distintas fiscalías, tanto de la capital como del interior del país. Pero, concretamente con respecto a su pregunta, tenemos que reforzar la supervisión, la estandarización de los procesos y la medición de los resultados que llevan a cabo las fiscalías del interior. Muchas gracias, licenciada Franco. Muy buenas tardes, señor postulante. Considerando que actualmente usted ocupa el cargo de ministro de Gobernación, ¿qué hechos verificables, compromisos concretos y garantías éticas puede ofrecer a esta comisión para demostrar que, de ser electo fiscal general, ejercerá el cargo con plena independencia, objetividad y fidelidad al Estado de Derecho y la democracia? Es difícil prever cómo una persona va a actuar al futuro. La única forma, más o menos objetiva, de establecer cómo esta persona va a actuar al futuro es yendo hacia su pasado. Y yo la única respuesta que le puedo ofrecer y la única garantía que le puedo ofrecer, comisionada, es mi hoja de vida y mi pasado. Tengo 30 años estuve durante 30 años ejerciendo como juez, y mi hoja de vida está ahí, mis actuaciones están ahí, he estado sometido al escrutinio público durante 30 años, y déjeme decirle, este es mi 8º proceso de postulación, y en los 8 procesos, incluyendo nunca he recibido una tacha. Una tacha en 8 procesos de postulación. Entonces, yo le podría aquí prometer muchas cosas y posiblemente mentirle. La única garantía que yo le puedo dar a usted es mi pasado, mis acciones que he realizado como juez,
nadie primero puede venir a decir que yo fui en algún momento un juez arbitrario, venal. Claro, no todos estaban contentos con mis resoluciones, pero nadie puede venir a decir que yo era un juez que de alguna manera actuaba de una forma antojadiza, no basado en evidencias, nunca tuve sanciones disciplinarias, y creo que hoy por hoy tampoco nadie puede venir a cuestionar mi compromiso con la ley y la justicia. Entonces, para responderle concretamente a su pregunta, para poderle garantizar el futuro, lo único que puedo hacer es ofrecerle mi pasado nada más. Gracias. Gracias, señor ministro. Gracias, presidenta. Vamos a dar por concluida la entrevista, le agradecemos su tiempo y lo van a acompañar.